Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy venimos con un nuevo tema a tratar, un tema que me parece muy interesante y es la puesta a punto y los diuréticos. Me place muchísimo hablar de este tema ya que es uno de los aspectos fundamentales en la preparación para una competición y un factor clave ya que muchas veces erramos o cometemos pequeños errores que tal vez desconocemos y son los que hacen que nuestro aspecto cambie en los últimos días e incluso en las últimas horas previas al show. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que estés al tanto del contenido informativo que estaremos subiendo, que estoy seguro te será de muchísima utilidad. La puesta a punto es esta parte de la preparación para una competencia donde lo que hacemos es básicamente manipular las hormonas encargadas de la regulación del líquido y del sodio en el cuerpo. El agua y el sodio son los que nos van a dar ya sea esa apariencia rocosa o esa apariencia más acuosa según como tengamos la habilidad de manejar estos dos aspectos. Debemos recordar ante todo que el cuerpo es una máquina diseñada para la supervivencia. Para ello ha desarrollado la capacidad de segregar hormonas, neurotransmisores y diferentes moléculas que se encargan básicamente de mantener regulado el cuerpo para su óptimo funcionamiento. En ese sentido debemos comprender que estamos compuestos por agua. Nosotros somos básicamente un cúmulo de moléculas disueltas en agua. Esa agua o ese gran mar en el que están disueltas esas moléculas lo denominamos medio interno. Por tanto, parte de la función de las dos hormonas mencionadas anteriormente es mantener regulado este medio interno, donde por supuesto viven las células. El ADH por una parte se encarga de reabsorber el agua y la aldosterona por otra parte se encarga de reabsorber el sodio. Estos procesos, para resumirlos un poco, ocurren dentro del riñón. El riñón es ese órgano encargado de realizar la filtración, básicamente de la sangre, para reabsorber sustancias o solutos que cumplen diversas funciones dentro del organismo. Dentro del riñón hay unos orgánulos muy pequeños, denominados nefronas, que son la parte funcional del riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1.000.000 de nefronas y cada nefrona está dividida en dos partes. El glomérulo, que es el encargado de la filtración de la sangre para separarla del plasma, y el túbulo renal, que es el encargado de la filtración y ultrafiltración del plasma para concentrar o diluir la orina en función de los requerimientos de agua y otros compuestos necesarios para el organismo. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque es importante saber qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo y qué es lo que le conviene más a nuestro cuerpo a la hora de realizar un proceso tan significativo como lo es, por ejemplo, la puesta a punto. Para este fin nos vamos a centrar básicamente en dos iones que son fuertes participantes durante la puesta a punto y son el sodio y el potasio. Para entender el comportamiento del riñón en relación a estos dos iones, vamos a ver un poco cómo funciona la reabsorción para posteriormente hablar de los diuréticos, cuál es el más conveniente y por qué. Básicamente esta es la estructura de la nefrona, que como les decía se divide en dos partes. Está el glomérulo y el túbulo renal. Es en el glomérulo donde se realiza la primera parte del filtrado de la sangre y donde se separa la sangre, es decir, que aquí sale la sangre más concentrada y pasa el plasma al túbulo renal, el cual a su vez se divide en cuatro partes. La primera es el túbulo proximal y en esta parte se produce una reabsorción del 70% del sodio que se filtra. Algo importante a tener en cuenta en ese fragmento del túbulo renal es que la energía que se utiliza para la reabsorción de sodio se va a aprovechar para arrastrar algunos otros elementos como lo son por ejemplo glucosa, aminoácidos y bicarbonato. La siguiente parte se denomina asa de Henle, que esta a su vez se divide en dos fragmentos. El asa de Henle descendente, en este fragmento el sodio filtrado no va a sufrir ninguna modificación, seguido del asa de Henle ascendente. En esta parte, en este fragmento, se va a realizar una reabsorción del 20% del sodio filtrado. Este proceso de reabsorción es posible gracias a un cotransportador que se llama sodio, potasio, 2-cloro.
Y una característica de este cotransportador es que lleva dos cargas positivas y una negativa. Es decir, carga positiva, que sería el sodio, carga positiva, que sería el potasio, y dos cargas negativas, que serían los dos cloros. Algo a tener en cuenta es que este fragmento, es decir, el asa ascendente, es la principal encargada de la osmolaridad del espacio extratubular, es decir, la concentración de diferentes solutos en el espacio extratubular. Es decir, que a partir de acá se determinará la concentración o dilución de la orina. Y esto es importante porque ya lo veremos más adelante cuando estemos hablando precisamente de los diuréticos. El siguiente fragmento se llama túbulo distal. En el túbulo distal se produce una reabsorción del 5% del sodio filtrado, y esto ocurre gracias a un cotransportador llamado sodio-cloro. Es decir, una carga positiva, que sería el sodio, y una carga negativa, que sería el cloro. Por último tenemos el túbulo colector. En este fragmento se realizará una reabsorción del 1 al 3% de la carga de sodio filtrada, y esto sucederá en la zona cortical del túbulo colector. Este 1 a 3% será reabsorbido basado en las necesidades o requerimientos fisiológicos, es decir, la ausencia o sobrante de sodio, por decirlo de alguna manera. En esta zona cortical del túbulo colector existen una especie de canales, unos microcanales, podemos decirlo, que se llaman canales epiteliales de sodio. Estos canales están diseñados, digámoslo así, para reabsorber únicamente sodio, es decir, una carga positiva. Recordemos que el sodio es una carga positiva. Al generarse una reabsorción de sodio, es decir, esa carga positiva, queda un faltante de esa carga positiva en el túbulo colector, la cual será reemplazada por potasio, que es otra carga positiva. Por lo tanto, en esta zona se da una reabsorción de sodio y una excreción de potasio. Esta reabsorción de sodio será posible gracias a la aldosterona. La aldosterona es secretada en las glándulas suprarrenales una vez que el cerebro detecta una deshidratación, por tanto reabsorberá sodio para regular la concentración en sangre. Es importante tener en cuenta que el sodio es el principal regulador del líquido extracelular. El espacio extracelular está dividido en el espacio intravenoso, es decir, las venas, las arterias, y el intersticial, que básicamente es todo aquel líquido que está por fuera, obviamente, de las venas y que está además por fuera de las células. Mientras que el potasio es el principal regulador del líquido intracelular, es decir, como su nombre lo dice, todo el líquido que está dentro de la célula. Hace un momento hablábamos de que la puesta a punto es básicamente una manipulación de las dos hormonas que se encargan de regular, una el agua y la otra el sodio, y esta inhibición es posible gracias a una, llamémoslo, sobrecarga de sodio y agua. Es decir, que la aldosterona la inhibimos con una sobrecarga de sodio, y el ADH, que es la hormona antidiurética, es decir, la hormona que ahorra agua, la inhibimos con una sobrecarga precisamente de agua. Es por eso que al principio de una puesta a punto comúnmente lo que hacemos es ingerir más agua de lo normal, agua que además va acompañada de sodio para no alterar el medio interno, y como son hormonas que tienen una respuesta lenta pero un efecto duradero, pasadas algunas horas van a parar su secreción y empezaremos el periodo de deshidratación o eliminación del exceso de agua y el exceso de sodio, lo que nos va a dar precisamente ese aspecto rocoso y de piel pegada al músculo. También cabe resaltar aquí que la puesta a punto no es un proceso de pérdida de grasa, es decir, cuando llegamos a la puesta a punto ya tenemos que tener los porcentajes de grasa suficientemente bajos como para realizar una presentación impecable. Ahora sí, hablemos de los diuréticos.
Aquí es donde cobra un poco de sentido todo lo que hablamos anteriormente acerca de la nefrona, cómo se dividía y los diferentes sectores y en cuáles se reabsorbía más sodio y por qué se reabsorbía ese sodio y en cuál sector se excretaba más potasio y por qué se excretaba ese potasio. Los diuréticos básicamente se dividen en tres: los de asa, los tiacídicos y los ahorradores de potasio. Los primeros, es decir, los diuréticos de asa, son básicamente inhibidores del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro que mencionamos anteriormente. Se llaman de asa porque precisamente este cotransportador, si ustedes bien recuerdan, genera una reabsorción de sodio del 20% de la carga de sodio en el fragmento ascendente del asa de Henle. Es decir que al inhibir este cotransportador en ese fragmento de la nefrona, pasará mayor cantidad de sodio a los siguientes fragmentos y como consecuencia mayor eliminación. Al haber mayor eliminación de sodio, por supuesto que habrá mayor excreción de agua mediante la orina, puesto que una característica muy importante es que el agua sigue al sodio. El más conocido de los diuréticos de asa es la furosemida. Ahora vienen los tiacídicos. Los tiacídicos vienen a generar un bloqueo del cotransportador sodio-cloro, el cual está presente, si bien recuerdan, en el túbulo distal de la nefrona, el cual absorbe un 5% de la carga filtrada de sodio. La tiacida, al igual que la furosemida, lo que hace es evitar una reabsorción de sodio, por lo tanto, pues una mayor excreción de sodio, dado que hay una mayor concentración de sodio en la orina. Por último tenemos los ahorradores de potasio. Estos se encargan básicamente de inhibir los canales epiteliales de sodio. Que son esos pequeños canales que resaltamos en la nefrona, que están programados además para filtrar solamente una carga positiva, es decir, solamente el sodio. Recordemos que al reabsorber el sodio, esa carga positiva que es reabsorbida y que ya no está presente en el túbulo colector, debe ser reemplazada por otra carga positiva, por otra molécula con carga positiva, que para el caso vendría a ser el potasio. Por supuesto, al inhibir la reabsorción del sodio, se va a excretar más sodio y por lo tanto se va a reducir la excreción de potasio. Por esto mismo se llaman ahorradores de potasio. Así que, como ustedes ya vendrán concluyendo para este punto, a los fisicoculturistas nos interesa un poco más conservar el potasio, que es el regulador principal del líquido intracelular, y no tanto su excreción, como es el caso, por ejemplo, de los dos primeros. Ahora vamos a ver algunas características y diferencias entre los diuréticos anteriormente mencionados. Este es un nivel de control de eliminación de sodio, el cual corresponde a valores de sodio eliminados fisiológicamente, es decir, sin necesidad de alguna ayuda. En primer lugar tenemos la furosemida, la cual tiene un pico de eliminación bastante elevado, pero como particular característica es que una vez que alcanza su pico máximo de eliminación de sodio, recordemos que lo que se excreta es sodio y el agua por consecuencia sigue al sodio, es que va a tender a ahorrar sodio para compensar la eliminación agresiva que sufrió el cuerpo pues durante las horas de su pico máximo, las cuales no son muy prolongadas. Luego tenemos la tiacida, la cual tiene un pico un poco más bajo, sin embargo su acción
es duradera o sostenible en 24 horas. Y además de eso, no produce una reabsorción de sodio para un efecto compensador, como por ejemplo si lo hace la furosemida. Y en último lugar, tenemos los ahorradores de potasio, amiloride, los cuales tienen un pico de eliminación mucho más bajo, pero su efecto también se sostiene en 24 horas. Ahora bien, la furosemida es la más potente de todos durante las primeras horas. Sin embargo, recordemos que su efecto produce una mayor excreción de potasio y por lo tanto las consecuencias de la falta de potasio, las cuales se ven reflejadas en debilidad muscular, calambres, etc. La tiazida, en resumidas cuentas, produce una menor excreción de potasio. Sin embargo, se sigue presentando. Sin embargo, un aspecto o característica es que la tiazida produce además una excreción de magnesio. Y por supuesto, las consecuencias de la hipomagnesemia, que cuando estamos en una puesta a punto y básicamente estamos realizando una fase de carga, si el magnesio no está presente, es muy difícil que la carga pegue, si no es que imposible. Y por último, tenemos amiloride, que es un ahorrador de potasio, que si bien es cierto, elimina menos magnesio que los dos anteriores, nos evita precisamente las consecuencias de la falta de potasio, que ya mencionamos. Pero que además de eso sería el más ideal cuando de fisicoculturismo se trata, pues queremos conservar el líquido intracelular, y que como dato adicional podemos apoyar esa eliminación de líquido extracelular mediante una diuresis osmótica, la cual corresponde a un aumento en la concentración del líquido extracelular, en este caso intravenoso, y esto lo podemos hacer acudiendo a estrategias como consumir un poco más de vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble, es decir, que necesita agua para licuar su alto contenido, vitamina B, que también es hidrosoluble, o incluso podemos acudir a una mayor ingesta de ácidos grasos esenciales, como pueden ser por ejemplo las almendras, incluso el maní, que van, digamos, que a aumentar el espesor de la sangre y por supuesto van a requerir agua pues para generar ese licuado de la sangre, y al haber una mayor concentración dentro de las venas, pues el líquido intersticial por ósmosis va a pasar al espacio intravenoso. Así que amigos y amigas, este es básicamente el qué y cómo de la puesta a punto, y realmente espero que esta información les sea de muchísima utilidad y que ojalá en su próxima competencia van a tener conceptos un poco más claros referentes a la puesta a punto, para que no solamente hagan un show y una presentación impecable, sino que además cuiden también su salud renal. Nos vemos en próximos videos, y si les gustó esta información y les sirve, por favor no olviden ayudarme a compartirla. Nos vemos, chao.